Gracias, hermano Eder. Espero que diga, el hermano Salomón, qué bueno. No va a decir, el hermano Salomón, otra vez. Bien, gracias a Dios porque me da la oportunidad de estar aquí. Le doy gracias a Dios porque hace 8 días no estuve aquí, estuve enfermo, no tuve COVID, no se preocupe, me puede saludar, pero me mojé en México, creo me dio como gripa y mejor me quedé en casa. ¿Okay? Gracias a Dios. Por algunos que me llamaron, también fue mi cumpleaños y hoy se me olvidó pasar. Después me dijeron que estaba mi nombre y así pasa, ya 49 años. Sé que me veo más grande, pero no, hermano, estoy chavo. Bien, vamos a Primera de Pedro, hermanos, por favor. Primera de Pedro, prácticamente ya es el penúltimo mensaje de esta epístola que voy a estar dando. Primera de Pedro 5, hermanos, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5, versículo 1. ¿Sí? Voy a leerlo, hermanos, y quiero que ustedes me sigan con su vista. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Lo voy a leer y concéntrese, hermano, que vamos a estar leyendo. A lo mejor alguno puede pensar, pero eso no es para mí. Pero claro que hay para todos, hermanos. Vamos a leer así. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, ni sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias en esta tarde por tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser de bendición a mis hermanos. Señor, que tu mensaje sea en esta tarde explicado, sea expuesto y que toque los corazones, Señor, de hermanos que necesitan de él, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo. Padre, que tu palabra por sí sola nos enseñe en esta tarde el mensaje, Señor. Gracias. Te pido todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia ahí en capítulo 5, versículo 1, ruego a los ancianos. ¿Ok? Y usted recuerda, hermanos, Pedro está hablando, ya habló desde un principio, hablando a los expatriados, aquellos que están en las regiones de Ponto, Galacia, Bitinia, expatriados. Recuerden, no está hablando a una iglesia en específica, está hablando a hermanos que están regados prácticamente en lo que es ahora Asia Menor, hermanos de iglesia, principalmente de Jerusalén, que han salido porque han sufrido persecución. Hermanos que están en otras regiones, tal vez sin vivienda. Recuerden, no había departamentos de inmigración, no había embajadas. Para aquellos tiempos, el hecho de que fueran cristianos en regiones romanas prácticamente era sinónimo de criminales. Y por lo tanto no tienen acceso ni a servicios de salud, que no había trabajos para ellos, se tenían que esclavizar muchas veces porque eran sujetos a discriminaciones. Y la Biblia nos enseña ahí en capítulo 1, lo vimos al principio, Pedro hablándoles, dándoles una esperanza viva, diciéndoles que es necesario que paséis por diversas pruebas, ¿verdad? Y luego animándolos. Luego pareciera que todo va bien, pero empieza a atacar ciertos problemas, ¿sí? Que dice, para que aquellos que murmuran de vosotros como malhechores, porque sabía que estaban metiéndose en cosas que no. Y luego también habla que se sujetan a los gobernantes de esas regiones, que los respeten, al rey, a los gobernantes, a los príncipes. Después vimos algo de, bueno, aquí no vimos, pero lo vimos en los matrimonios, capítulo 4 prácticamente, hablando de los matrimonios. Y hermanos, el día llega y luego capítulo 4 terminando como padeciendo como cristianos. Pedro recordándonos que en esta vida cristiana no debemos sorprendernos cuando por el fuego de la prueba sobrevenga. Y podemos ver ahí diferentes, cómo Pedro
¿sí? Prácticamente abarca toda la parte de la iglesia, pero ahora va a los ancianos. Fíjese, hermano, lo que dice aquí, primera de Pedro 1, 5:1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sea revelada. Hemos visto, ¿verdad? En este tiempo de transición, siento yo, no sé usted, que fue cuando más mensajes hemos recibido acerca de la conformación de los diáconos. Se nos fue enseñado acerca sobre los obispos y los requisitos para ser pastor. Y no una vez, sino varias veces, ¿verdad? Vimos ahí que que el que desea obispado, buena obra desea. Luego vemos ahí para los diáconos, de hecho desde Hechos 7, cómo se constituyeron los primeros diáconos. La palabra aquí anciano, hermano, ruego a los ancianos, no tiene que ver, hermanos, con personas de edad avanzada. No tiene que ver con personas canosas, jorobadas, que ya no tienen vista. No. La palabra aquí anciano es una palabra que en el griego se dice presbútero, que viene al español presbítero, si a usted le suena eso. Y la palabra presbítero, hermano, es una palabra que tiene que ver con alguien que tiene sabiduría, alguien que tiene madurez, alguien que tiene liderazgo. Y en aquellos tiempos, de hecho vemos allí en el Pentateuco, Jehová Dios diciendo a Moisés, delante de las canas, ¿qué? Te levantarás. Como una forma de respeto, porque había madurez, había sabiduría, ¿sí? Hoy en día, en las escuelas, ¿verdad? Ya los alumnos ya no se levantan cuando ven a un anciano. Gracias a Dios, bueno, el otro día vine aquí al colegio, ¿sí? Me presenté, saludé, y todos se pararon y dijeron, buenos días, maestro Salomón. Yo dije, gracias a Dios, aún todavía se enseña eso. Hermanos, la palabra presbítero aquí, que tiene que ver con sabiduría, madurez y liderazgo, es la palabra que Pedro está asociándola, dice, a los ancianos que están entre vosotros. Vamos ahí, perdón hermanos, vamos ahí perdón, ¿por qué dije perdón? Hechos 14, por favor, hermanos, Hechos 14, por favor. Hechos 14, 23. Hechos 14, 23 dice así, y constituyeron, ¿qué hermanos? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Vamos ahí a Hechos 20, adelante hermanos, Hechos 20, por favor. En Hechos 20, capítulo, versículo 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a quienes hermanos, a los ancianos de la iglesia. Los ancianos, fíjese hermano, y no va a encontrar usted ahí en la Biblia la palabra anciano cuando se refiere a este grupo de personas. Se va a referir como la palabra ancianos. Eso significa, hermanos. Pero sin embargo habla del pastor como una persona, el líder, ¿verdad? El que pastorea la iglesia, pero también hay diáconos, grupo plural, y hay los obispos y presbíteros, ancianos. Anciano, como dije, no tiene que ver con nada con la edad, hermanos, tiene que ver con hombres maduros espiritualmente. No tiene que ver con hombres que sepan de economía, con hombres que sepan de astronomía, no. Tiene que ver con, de acuerdo con lo que vimos aquí, y no vamos a tomar tiempo porque sería más tiempo, pero vemos ahí en Hechos que fueron hombres fieles, hombres maduros. El grupo de ancianos, hermanos, y por lo que vemos aquí en la Biblia, y hasta primera de Pedro, ese grupo de ancianos ayudaban al pastor. La palabra presbítero también tiene que ver como alguien que está ayudando a alguien. A muchas veces el presbítero tiene también como es una persona grande, sabia, con madurez, puede aconsejar al pastor, puede supervisar a la congregación. La palabra presbítero también tiene que ver con esa palabra de supervisor. Aquel que ve por arriba. En inglés, en otras versiones se dice overseer, como el que está viendo por arriba de otros.
Y la palabra anciano, hermano, no es una palabra vaga que salió ahí, que a Pedro se le ocurrió. A los ancianos, ¿sí? Y vea lo que dice aquí: ruega a los ancianos que están entre vosotros. No dice a los ancianos que están sobre vosotros, a los ancianos que están entre vosotros. Fíjense cómo Pedro hace y nos hace, y hermanos, aquí yo sé que el hermano Eder, nuestro pastor, puedo decir que tiene un grupo de ancianos, ¿sí? Unos no tan ancianos, pero muchos de ellos son los diáconos, ¿sí? Y yo he estado en reuniones de los diáconos y veo cómo el hermano pide consejos y luego escucho cómo algunos opinan. O unos más grandes, yo recuerdo al hermano Chava, ¿no? No habla mucho, pero cuando habla, ahí da su consejo. Y son personas, hermanos, que por su experiencia en la iglesia, por su experiencia en el evangelio, pueden dar palabras de sabiduría. Y Pedro está diciendo a los ancianos que están entre vosotros. Y hermanos, vamos a ver allí en 1 Timoteo 5:17 más sobre los ancianos. 1 Timoteo 5:17. En 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Los ancianos no solamente están para ayudar al pastor, no solamente están para aconsejarlo si él lo permite. Los ancianos no están solamente para aconsejar a la grey, están también para qué, hermanos. Dice que pueden trabajar en predicar y en enseñar. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente. Esa palabra mayormente en otra versión dice ciertamente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que, hermano, no se sorprenda y que el hermano Eder de repente da a los ancianos de esta iglesia oportunidad de predicar, oportunidad de enseñar, porque por su madurez espiritual seguramente él lo ha decidido así. Primera de Tito, no, aquí me equivoqué. Tito, perdón, dije una herejía. A ver, Tito 1, por favor, Tito 1. Sí, Tito 1. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. En aquellos tiempos, hermanos, no había templos, ¿sí? Todavía estaban en una transición, que se llaman sinagogas, se reunían en las casas, no hay un edificio. De hecho, la palabra iglesia tiene que ver con una asamblea, no tiene que ver con un edificio. Y Pedro se encargaba de que en cada ciudad donde había asambleas, iglesias, había ancianos. Y esos ancianos, hermano, Pedro dice aquí, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Significa, hermano, que Pedro, al establecer ancianos en cada iglesia, al decirle a Tito que pusiera en cada iglesia, en cada ciudad, perdón, ancianos, era para que corrigiesen lo deficiente. A lo mejor había áreas en la cual hay un anciano por su madurez, por su temperamento, por su forma, sus habilidades, entraba ahí. Y Pedro se encargó entonces de ¿qué? De que cada ciudad hubiera ancianos. Vamos a Tito 2:2. Tito 2:2 dice que los ancianos sean, ¿qué, hermanos? Sobrios, serios, ¿sí? Prudentes, santos en la fe, en el amor, en la paciencia. Sobrios, ¿sí? Estén sobrios, serios, que su sí sea sí, que su no sea no. Prudentes, ¿sí? Prudencia. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia, ¿sí? Y vemos aquí, hermanos, bueno, prácticamente, y vemos aquí, parece que solamente Tito habla, sí vemos en Timoteo,
vemos las características que debe tener un anciano, un diácono, vemos las características que tiene que de tener un pastor, pero Tito nos da las características que tiene que tener un anciano: sobrio, serio, prudente, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Entonces, si se da cuenta, hermano, pareciera entonces que para ser anciano tiene más que ver con su carácter que con sus dones. Para ser anciano tiene que ver, parece, más con su carácter que con sus talentos o habilidades o comportamiento inclusive, ¿sí? Pedro está tratando entonces, ¿sí?, con personas que está pidiendo que esas personas sean prudentes, que los ancianos sean sobrios, sanos en la fe, en doctrina, ¿sí? Y luego entonces aquí, ¿sí?, Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Esa palabra yo, esa frase yo anciano también con ellos, hermanos, es una frase de humildad. Hermanos, Pedro, el gran apóstol, ¿sí?, el que inició prácticamente el día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua, bueno, 49 días, 50 días después de la fiesta de la Pascua, llega el día de Pentecostés. Y en ese día de Pentecostés, Pedro, como nadie lo conocía, con denuedo predica, lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Prácticamente abrió las puertas del cielo. Luego dice la Biblia que iba Pedro y Juan allí al templo, en la puerta ahí de la Hermosa. Hay un cojo que no podía caminar, ¿verdad? Y le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo, levántate y anda. Y el cojo anduvo. Fueron azotados por ello, y ellos seguían. Hermano, Pedro, un hombre que vio los sufrimientos de Cristo, un hombre que caminó con Cristo, un hombre que estuvo 3 años con Cristo, dice: yo anciano también con ellos. Vea cómo él nos dice: yo pastor, yo anciano. Ni siquiera está diciendo, y eso es bueno para los católicos, ni siquiera dice yo papa. Está comprobado que Pedro nunca fue a Roma, para empezar. Hermanos, Pedro, yo anciano también con ellos, ¿sí? Pedro bajándose de su nivel, diciendo: yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Hermanos, en otras palabras, una de las características de un anciano es la humildad. Es la humildad. Yo no sé, bueno, ya lo voy a preguntar a Manuel, aquí está, pero no lo voy a preguntar ahora. ¿Quiénes son los ancianos exactamente de la iglesia? Y estoy seguro que él no se fijaría en un orgulloso, en un vanidoso. ¿No, hermano? Hermano Eder, un humilde. La humildad es algo que a Pedro le está caracterizando ahora. Dice: yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Bueno, pues a estos ancianos, hermanos, vea lo que Pedro les está rogando. Les está rogando algo. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Fíjense que no está diciendo pastorear, porque esa es la tarea de nuestro hermano Eder. Él es el pastor en esta iglesia. Cada iglesia tiene un pastor, y el pastor, su función principal es alimentar a la grey. Pero si usted lee un poquito de historia o de cultura en tiempos bíblicos, un pastor no solamente era era el solito. No crea que tenían como 10, ¿cómo se llama? Ovejas. No tenían cientos de ovejas muchas veces. Como saben, trabajo en la Ciudad de México y me tengo que ir por la Federal a veces porque no hay tanto para la caseta. Pero allí en Topilejo, allí en Parres, veo luego que están ahí. Hermano, cuida de la iglesia. Hermano, cuida de la iglesia.
Cuida de la grey, dice aquí. No por fuerza, sino voluntariamente. Yo esperaría, ¿verdad?, que ninguno de los diáconos que fueron elegidos diáconos fue porque el hermano les puso una pistola o tienes que ser diácono, si no, no. Y creo que no fue así. La iglesia puso a los diáconos, gracias a Dios, ¿sí? La iglesia propuso, la iglesia los avaló, ¿sí? Y podemos decir que están de manera voluntariamente también. Lo dice aquí, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Es decir, con buena disponibilidad. Si el hermano necesita que un anciano vaya en estos momentos, ahí está el aniversario y no están las tortillas. Hermano, claro que voy. Con ánimo pronto. Así como los jóvenes se les pide algo y ya sabe cómo son, ¿no? Hermanos, apacentar la grey de Dios. Y luego dice abajo, versículo 3, ¿sí? ¿Sí? Y vean, bueno, vendiendo este versículo, terminándolo, dice, debe ser entonces, hermanos, voluntariamente, ¿sí? Y luego dice versículo 3, no como teniendo que, hermanos, señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esa palabra señorío, hermano, es una palabra que también tiene que ver con abusivo. Normalmente el que tiene a veces un señorío prepotente es una persona abusiva. Usted tiene un jefe en el trabajo, mi hermano o mi hermana, que es que se siente, que está con su señorío, que es prepotente, usted está seguro conmigo que es una persona abusiva. No es una persona amable. Dice aquí, no teniendo señorío. Y la palabra señorío es teniendo también control, pero un control abusivo. La palabra aquí, teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, es no teniendo un control abusivo. Estaba viendo hace tiempo, hace como 15 días, una serie. Se llama, en inglés se llama Sweet and Obey. O sea, be sweet and obey. Sé dócil y ora. La iglesia mormona, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, allí en Estados Unidos, yo no sabía, yo no supe esto, yo no tenía tele en ese tiempo, pero en el año 2004, un señor mormón ahí tenía 32 esposas, señoritas adultas. Y luego se muere, llega su hijo, y fue peor, porque él tenía más de 60 esposas, se adueñó de las esposas. Él tomaba una mujer y decía, tu hija va a ser mi esposa. Y luego decía, tú tienes negocios, la iglesia tiene que tener control sobre la iglesia. Y los que tenían hoteles, los que tenían empresas, la iglesia tomaba el control de sus finanzas, hermano. Y luego gente empezó a decir, bueno, pero ¿por qué ese señor con mi hija de 14, de 15 y 6 años? Cuando en ese estado de Utah la poligamia está, no, es un crimen. Pero gracias a Dios, hubo gente que se escapaba de estas comunidades, se quejó, hubo una persecución y creo que hasta el 2006 el señor fue encarcelado. Y ahorita está porque después se cambió a Texas y ya saben cómo son los Rangers de Texas, le fue peor. Está en la cárcel. Pero lo que voy, este señor tenía este señor con todos sus cuaces ahí de ancianos, tenían señorío sobre la congregación. Y a sus ancianos les hacían, sí, tú también puedes tener las esposas que quieras. Porque su teoría es, hay un libro que ellos tienen, que entre más esposas tenga uno, le espera un mejor cielo. Abominación, hermanos. Y hermanos, dice aquí, no como teniendo señorío sobre los que están sobre vuestro cuidado. Es decir, no siendo, esa palabra señorío también tiene que ver como no siendo orgullosos. No siendo orgullosos. No siendo soberbios. Hermano, que ya eres un anciano aquí por tu madurez, por tu experiencia, por tu fidelidad. No creas, no te sientas el señorío de
tú no puedes tomar una escoba porque eres el anciano. No, hermano. No nos enseñoreemos de la congregación. Dice aquí, sino siendo, ¿qué hermanos qué? Ejemplos de la grey. Hermano anciano, hermano diácono, tenemos que ser ejemplos a la grey. Tenemos que ser ejemplos en nuestro matrimonio. Tenemos que ser, no dice aquí, pero dice ejemplos, hermano. Y puede pensar en cualquier ejemplo. Tenemos que ser ejemplo de cómo manejamos nuestra casa, nuestros hijos, de cómo nos conducimos en la iglesia, de cómo nos conducimos como matrimonio. Tenemos que ser ejemplos, hermanos. Y eso es algo difícil, hermano, porque Satanás se va a encargar de que los ancianos de esta iglesia sean manchados. Yo te animo, hermano. Sería bueno hacer aquí una pausa. Ora por los ancianos, hermano. Así como oramos por el pastor, así como oramos por los líderes de la iglesia, oremos por los ancianos. No los critiques, mi hermano. Todos tenemos errores. Todos tenemos deficiencias. Y luego los ancianos que pareciera que son los que más se enferman, ¿no? No, ya, hermano, no. Mejor un joven, no. Hermanos, ora por los ancianos. No los critiques. Dice versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Mira, hermano anciano, si crees que la estás pasando mal, si crees que el hermano te está cargando mucho trabajo, si crees que no, hermano, no se compara, pero hermano, si hay alguna palabra de ánimo, ¿sí? Dice aquí, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Si eso fuera una motivación, hermanos, motívate. No lo digo yo, lo dice la Biblia, así tan claro. Habrá una recompensa, una corona incorruptible de gloria para aquellos que, de acuerdo a lo que hemos visto, han apacentado a la grey, ¿sí? No por fuerza, sino de manera voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto y siendo sin señorío sobre los demás y siendo ejemplos. Si tú cumples eso, hermano, vas a recibir una corona de gloria. Que vamos a poner a los pies de Jesucristo, de acuerdo ahí en Corintios, como lo dice ahí, ¿verdad? Y tal vez, hermanos, alguien puede decir aquí, a este hermano, pues, mejor que cite a los ancianos y que les predique. Pues, ¿qué crees, hermano? Versículos 5 dice, igualmente, de la misma manera, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora, dijimos, y en el principio la palabra anciano es la palabra presbítero o presbútero, ahí que hemos visto, y que tiene que ver con una persona que no solamente es anciana por sus canas, sino que por su experiencia, su madurez, su prudencia, su fidelidad, es un anciano. Ahora, la palabra jóvenes, hermanos, no es para aquellos jóvenes de 18 años, ¿sí? De 25, como la hermana, 30, no sé, o 18, no, estamos hablando de esos jóvenes. Ni siquiera es una referencia a la edad, hermanos. Es una referencia a los que van, los que siguen, jóvenes, a los que están abajo, a los que están ahí, jóvenes, estar sujetos a los ancianos. Hermano, Dios es un Dios de orden. Así como Dios ha establecido que está Dios, está Jesucristo, ¿verdad? Está la iglesia, hay orden. En el matrimonio está el esposo, está la esposa, los hijos, hay un orden. Bueno, Dios ha establecido aquí, dice, estad sujetos a los ancianos. Congregación, sujetémonos a los ancianos. No ellos a nosotros, nosotros a ellos. Esto puede aplicar también para los pastores. Nosotros tenemos que, nos tenemos que hacer sumisos, tenemos que sujetarnos al pastor, no él a nosotros.
Tuvimos un pastor también, hermano Albino, ¿verdad? Y yo no vi que él se sujetara a nosotros. Era sujeción al pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, hermanos. Dice, y aquí dice, estad sujetos, ¿sí? La palabra está sujeta a los ancianos, hermanos. Tiene una connotación, híjole, sería otra predicación. Pero le voy a decir unas pocas de lo que es significado. La palabra estar sujeto a los ancianos es la misma palabra para las esposas allí en Efesios 5, para que estén sumisas a sus esposos. Y eso quiere decir, respeta su autoridad. En otras palabras, está diciendo, vosotros jóvenes, respetad la autoridad de los ancianos. Hermanos, no los tengas en poco. Hermanos, si Dios ha puesto los diáconos que están aquí, respeta su autoridad, respeta al pastor. Respetémoslo, hermano. Tal vez no estaremos de acuerdo, hermanos, no estaremos de acuerdo siempre. Y eso también puede pasar en el hogar, hermanos. Hermana, no levantes la mano, pero yo estoy 100% seguro que al menos hay una hermana aquí que no está de acuerdo con todas las decisiones que su esposo ha tomado, pero usted se sujeta a él. Y ya unas dijeron así, no, hermano, no lo diga, no quiero, sí, hermanos, hermanas. Tal vez no estás de acuerdo, no estaremos de acuerdo siempre con las decisiones de los ancianos, sus opiniones. Pero hermanos, respetemos a ellos, sujetémonos a ellos, respetemos su autoridad. Ese, hermanos, es el orden de Dios. Hermanos, hoy en la sociedad, ¿sí? Hoy en la sociedad está cambiando todo. Y pareciera, estaba yo platicando con un ingeniero aquí de Nissan Mexicana aquí. Los coches que ahora están haciendo, los coches en los años 40, en los 60, 70, 80, los hacían para personas grandes, setenteras de años, sesenteras, ochenteras, así, ¿no? ¿Sí? Después pasaron los 90 y empezaron a hacer los coches como para los cuarenteños, así, ¿no? Y así van. Pero hoy los automóviles, hoy por hoy, los coches que vemos, lo están haciendo pensando en jóvenes millennials de 18 años de edad. Ahora ya tienen redes sociales aquí en retrovisor y aquí, porque lo están haciendo para ellos. Y pareciera entonces ahora que la sociedad se está, ¿qué? Acoplando al gran mercado que son los jóvenes. Hermanos, pero aquí en la Biblia no es eso. No, el pastor y los ancianos se tienen que sujetar a la mayoría de la población joven, de los jóvenes, como dice aquí. No, el orden de Dios es, debemos ser sumisos a los pastores, a los ancianos, a los diáconos. Debemos ser sumisos a los líderes que la iglesia ha elegido o que el pastor Eder ha puesto al frente de un grupo. Tenemos que ser sujetos. Hermanos, a lo mejor en tu grupo de actividad, no sé, yo ahorita estoy como con mi esposa como encargado de la matrimonios adultos, ¿verdad? Y a lo mejor yo estoy seguro. Ya sé por qué, porque una vez propuse una actividad, mi hermano me dijo, no, hermano, la verdad, si haces esa actividad ahí, yo no voy. Pues tuve que cambiar ahí, ¿no? Hermanos, no siempre vamos a tener la aprobación de todas las acciones, pero hermanos, qué bonito es cuando hay sujeción. Y hermano, ten mucho cuidado, no seas de las personas que digas, yo digo lo que pienso. Ay, no, pues imagínate si quieras todo lo que piensas. Mejor piensa lo que vas a decir, porque puedes desanimar a ese anciano. Hermanos, el anciano es entonces, dice aquí, una persona de autoridad. Dice, noten, ¿cómo dice? Estad sujetos a los ancianos, respetando su autoridad, y todos sumisos unos a otros. Y luego dice ahí, revestíos de humildad. Esa palabra revestíos, Pedro está dando a entender que ya los cristianos receptores de esta carta ya estaban vestidos de humildad. Sabía que eran unas personas humildes, pero dice revestidos. La palabra ahí es como que te vuelves a poner otra ropa. No sé si han visto esos buzos, ¿verdad? Que van al mar.
que van al mar y resulta ser que se ponen un traje, ¿verdad? Como de foca, no sé, pues se lo cierran, ay, se lo tapan, se lo cierran y se ponen, pero adentro va otra una ropa, pero afuera hay otra ropa. Revestíos. Dice aquí, revestíos de humildad. Y la humildad, hermanos, la vamos a obtener cuando caminamos con el Espíritu Santo. En otras palabras, la sujeción que tengamos a los ancianos, la sujeción que tengamos a nuestro pastor, la debemos de hacer, hermanos, o tiene que ir de la mano con humildad. ¿Me explico, hermanos? La sujeción, y aclaro, el hermano Eder no me pagó ni un quinto por esta, pero hermanos, él es el pastor. Y como tal, merece sujeción. Merece respeto. A lo mejor no podemos estar de acuerdo con todo lo que él piense, pero la Biblia nos manda a estar sujetos con humildad. La sujeción, en otras palabras, hermanos, va de la mano con la humildad. Dice aquí, yo quiero pensar, ¿verdad? Hermana, que a lo mejor te sujetas a tu esposo, ¿no? ¿Sí? Llega un momento en que cedes, ¿verdad? Y dices, va bien, está bien, esposo, como tú digas, está bien. Yo esperaría que no digas, no, está bien, esposo, como tú digas. O sea, no, esa no es una sujeción con humildad, es una sujeción con soberbia. Hermanos, la sujeción, de acuerdo con a los ancianos, en Primera de Pedro 5, versículo 5, es una sujeción que va de la mano con la humildad. Luego dice aquí, hermanos, dice, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos allí a Proverbios 3:34, hermanos, por favor. Proverbios 3:34. ¿Sí? Dice, Proverbios 3:34, ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Dice aquí, a los humildes dará gracia. ¿Sí? Les dará gracia, un favor inmerecido. ¿Sí? A los humildes dará gracia. A los humildes se verán favorecidos. A los humildes se verán bienaventurados por el Señor. Pero a los soberbios, a los escarnecedores, eso Dios los va a resistir. La humildad, en otras palabras, hermanos, ¿está usted de acuerdo conmigo que la humildad promueve la paz? Usted es una persona humilde, sencilla, en su casa, en la oficina, en el trabajo, con sus vecinos. Usted muestra una actitud de humildad y usted la va a llevar en paz con sus vecinos. Usted muestra una actitud de soberbia y va a haber conflictos. La humildad, hermanos, dentro si usted ve todo este capítulo, entonces, la humildad va a promover la paz. La humildad va a promover la unidad. La humildad va a promover la armonía entre la iglesia. Pero la soberbia va a producir conflictos, va a ocasionar desunidad y va a crear contenciones. Hermanos, pero la humildad viene de abajo hacia arriba. La sujeción que tengamos al pastor, la sujeción que tengamos a los líderes, la sujeción que tengamos a los ancianos o a los diáconos, debe de ser, hermanos, con humildad. Para que haya unidad, para que haya armonía, para que haya paz. Pero si usted es de las personas que dice, ay, pero yo ni siquiera voté por ese diácono, está promoviendo la desunidad. Es más, yo ni siquiera estuve de acuerdo con esto y mejor ni voy a las reuniones de las asambleas. Es más, yo ni siquiera voté, así que mejor ni me presento. Desunidad, soberbia. Hermanos, humildad. Dice, no solamente vístete de humildad, sino revístete nuevamente de humildad.
¿sí? Así como esos niños que veo que les echan chamoy a sus dulces y le pueden echar chamoy o no sé, así, revestidos, dice aquí, de humildad. ¿Por qué? Porque Dios va a resistir a los soberbios y dará gracia a los humildes. Bien. ¿Recuerdas, hermanos, por qué cayó, por qué fue la caída de Satanás? La caída de Satanás fue debido a qué, hermano? Por su soberbia, por su orgullo. Él quería ser arriba de Dios. Y esa palabra soberbia es la misma que se usa para Satanás. Dios, hermanos, si Satanás, recuerda, hermanos, no hagamos el trabajo de Satanás. El orgulloso, ¿sí? El orgullo, el orgulloso no va a querer que la gloria sea para Dios, va a querer que la gloria sea para él. Que lo que haga se resalte. Ah, pero el que lavó el baño, no, solo porque eso nadie lo ve. Hermanos, el orgullo. En otras palabras, si vemos aquí, vemos que la humildad va de la mano con la gracia, ¿verdad? Y el orgulloso aquí no tiene no tiene cabida. En otras palabras, hermanos, el orgulloso no debería de tener cabida en la obra de Dios. Pero Dios da gracia a los humildes. Entonces, ahí dice, versículo 6, humillaos. Esa palabra humillaos viene con un antecedente, es como que está rogando, por favor, humíllense. Humillaos pues, o por lo tanto, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Humillarse entonces, hermanos, delante de Dios, ¿sí? Debemos demostrar una actitud de humillación. Así como allí en Efesios 2:8, ¿verdad? Donde dice que Dios se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, ¿verdad? Despojándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Bajo la poderosa, no bajo la mano, bajo esa mano poderosa, para que los exalte cuando fuere, ¿qué, hermanos? Tiempo. No cuando tú digas, no cuando las circunstancias, no, es cuando Dios diga. Y lo dice ahí, vean, echando vuestra ansiedad, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo, si usted lee el contexto y aplicando las clases que nos daba el hermano Eder, muchas personas lo toman así como que echando toda vuestra ansiedad, sí, toda la ansiedad, todas mis preocupaciones. Pero de acuerdo al contexto, puede ser que usted no esté de acuerdo con lo que un pastor ha decidido. Puede ser que usted no esté de acuerdo con lo que un anciano ha dicho. Pero hermano, y eso puede crear en usted una ansiedad. Bueno, hermano, esa ansiedad échala sobre Dios. A lo mejor usted no está de acuerdo con las decisiones que están tomándose. Hermano, eche esa ansiedad sobre él. Y usted tal vez no está de acuerdo con que fulano hermano Salomón está enfrente de los matrimonios. Bueno, eche esa ansiedad sobre él. ¿Por qué? Dice aquí, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa palabra de cuidado es la palabra que usaría un pastor para apacentar, porque el pastor cuidará de vosotros. Hermano, pero todo esto, hermano, que te estoy diciendo, ¿sí? Todo esto que hemos visto esta tarde, ¿sí? Tú no puedes tener esa humildad. Tú no puedes mostrar ese respeto si no puedes respetar a Jesucristo. Posiblemente alguien y vamos a hacer aquí una pausa, ¿verdad? Y tal vez sería bueno decir y pensar, ¿soy un hijo de Dios? Porque hermano, mi hermana, si no eres salvo, si no eres hijo de Dios, hermano, esto te va a hacer ruido. Nomás no te va a entrar. Pero necesitamos de Cristo, hermanos. A lo mejor será aquí hacer una pausa, ¿verdad? Y dejar la predicación y evaluarnos.
joven, señorita, hermano grande, quien sea, ¿cómo estoy con mi relación con Dios? ¿Cómo estoy con mi relación con Dios? A lo mejor he venido a la iglesia, es más, hasta tengo un puesto clave, pero no he reconocido a Dios como mi Salvador. Sí, nací aquí y hasta me da pena decirlo porque ya me bauticé y otra vez la pena, pero hermanos, esto no pudiese ser, ¿verdad? No vas a poder sujetarte, no lo vas a poder ver, hermanos, si no si no te haces un hijo de Dios. Hermanos, en esta noche, perdón, hemos visto, ¿sí? La importancia de apacentar la grey de Dios, pero la importancia del respeto, de la sumisión a los ancianos. ¿Cómo está, hermano, tu postura ante los ancianos, ante los líderes de la iglesia? Yo me he puesto a pensar, y hermanos, y créanmelo, en estos momentos, para los que no sepan, bueno, ya muchos saben, pero la escuela, el colegio está pasando por una crisis. No solamente crisis financiera, sino también crisis de organización. Y por mi cabeza lo quiero reconocer y se lo he dicho al pastor. He dicho, Señor, ¿quieres que yo siga? Sí. Y a lo mejor alguien puede decir, hermano Salomón, y está aquí en Cuernavaca, se la pasa en México. Y bueno, pues aquí estoy, hermanos. Y hermanos, pero yo quiero hacer mi trabajo hasta donde Dios diga. Y si viene un nuevo director, gracias a Dios, gloria a Dios, yo estoy seguro que va a ser mejor trabajo. O directora, no sé. Pero hermanos, el respeto. El respeto. Y digo esto, hermanos, no porque yo supe que alguien dijo algo de mí, no. Pero yo empecé a escuchar ahí, y con los trabajadores del colegio, ¿verdad? Así como que quejas, y empezamos ahí a aplacarlos tantito. Es normal, hay efervescencia. Y hermano, yo le pido que ore de veras por el colegio. De veras ore por el colegio. Su subsistencia está en un punto. Solamente Dios puede hacer un milagro. Okay. Pero bueno, no vamos a hablar del colegio ahorita, pero hermanos, los ancianos. Ahora tú, mi hermano, como hermano que tienes aquí años en la iglesia, ¿cómo está tu madurez? ¿Cómo está tu liderazgo? ¿O eres de los que dices, yo nomás aquí de lejitos, nomás aquí me siento y aquí? Hermanos, da el próximo paso. La madurez, involúcrate. Créemelo, si le preguntas algo al hermano Eder, va a tener un trabajo para ti, algo, porque necesita ayuda. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche, Padre, tarde por tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, de la importancia y de la sujeción que debemos tener a los ancianos de esta iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener respeto por las autoridades. Ayúdanos a tener respeto por nuestro pastor, por los diáconos, por los líderes, por las hermanas que están en un cargo, por los hermanos que tienen una responsabilidad, Señor, por todo, Señor. Ayúdanos a respetarlos, Señor. Permite, Padre, que esta predicación, esta enseñanza, Señor, pueda tocar nuestro corazón. Y si en nuestro pensamiento ha pasado, Señor, momentos de soberbia, de crítica, Señor, que en este momento reconozcamos que son siervos, que son personas que tú has puesto, Señor, y que debemos respetarlas, Padre. Mientras la hermana toca, hermanos, y con sus cabezas inclinadas, ojos cerrados, nadie viendo a nadie. Tal vez tú dices, hermano, tiene razón, yo he estado criticando a los ancianos, yo he estado criticando a las autoridades. Hermano, sería un buen momento para reflexionar y pedir perdón a Dios. Si tú has pensado que, es que en otras iglesias hacen esto y en mi iglesia hacen otro, hermano, dale gracias a Dios por los ancianos que tenemos en esta iglesia. Dale gracias a Dios por los diáconos. Dale gracias a Dios por los líderes. Dale gracias a Dios por el pastor que tenemos, hermano. Hermanos, iglesias que yo conozco no tienen pastor y están pidiendo que alguien vaya y allá por lugares, hermanos, que a veces no se pueden llegar. Pero gracias a Dios porque tenemos un pastor. Gracias a Dios por los líderes que tenemos.
mi hermano, tú que ya estás madurando, tú que ya estás llegando a una etapa donde ya deberías de tener cierto liderazgo, madurez, sabiduría, yo te animo, mi hermano. Yo te animo, hermano. Involúcrate en la obra de Dios. Involúcrate. Y a la congregación no me queda que decirle, sujetémonos pues a ellos. Vamos a orar un momento, hermano, y si quieres reflexionar, si quieres pedir perdón a Dios, quieres reivindicarte, hermanos, toma este tiempo para orar y orar, hermano. Gracias, hermana. Vamos a orar. Padre, gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias por la importancia que nos das a través de esta epístola de tener humildad, Señor, y no soberbia ante los líderes de la iglesia, Padre. Ayúdanos a respetar a los ancianos de esta iglesia, Señor. Hermanos que tal vez ahora ya por enfermedad o por lo que sea, Señor, a veces no pueden estar aquí, Señor, pero ayúdanos a respetar a esos pilares, esos fundadores, Señor. Padre, se me viene a la mente, vale, no puedo decir nombres, Señor, pero tú sabes los que fundaron esta iglesia. Tú sabes aquellos que ya ahora con enfermedades. Ayúdanos a respetarlos. Y si ahora por salud no pueden ya tener un cierto liderazgo, ayúdanos a no criticarlos porque ya no hacen algo. Ayúdanos a no faltarles el respeto, a tenerlos en honra. Y porque han dejado su lugar para que otros tomen su lugar, Señor. Ayúdanos a orar por esos hermanos, Señor, que eran diáconos, ahora no son diáconos, pero siguen siendo ancianos. A respetarlos, a cuidarlos, Señor, a orar por ellos, Señor. Gracias, Padre, pues, por esta iglesia que nos has dado. Sabemos que somos humanos, somos pecadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a respetar también a las autoridades, a nuestro pastor, a los diáconos y a cualquier líder de grupo que está aquí, Señor. Padre, bendice a tu iglesia en esta semana, en los trabajos, en las escuelas, en donde quiera que se desempeñen. Guárdanos, Señor, de todo mal, de las personas que nos puedan hacer daño, Señor, de tanta violencia. Ayúdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Gracias, Padre, por las lluvias. Guárdanos de accidentes. Y también te pedimos, Señor, por lluvia allá en el norte de México, Señor, que pronto caiga lluvia, Señor, y que podamos saber que la sequía va retrocediendo, Señor. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Están despedidos. Es todo. Gracias.